Bienvenidos a Ifa Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de Ifa y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifastories.com. Da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Aquí nació el secreto del constructor de cabezas, Rezo. Biti eboko ni yedi kuko adifafun orishauko, omo ogun. Adifafun orilomore, omo, yo orun, adifafun ofuguapo, tinshomo orunmila. Hijo tiwolere olodumare, lore, yerin. Awo memota, todaruko wonyi o kenivo nigratodoyekan. Nivora ohimo kerekavo olesile aye vonibi avobade. Le aye boya ibalosan avo ju orun nalo agbalagba. Sujuvo von nilatikoko lobi, odo ajatsa loti ikuin nibo. Eve kananie kilati samebanlo ile ajatsa niki omalo. Sarata babarilona niki von otokon seda osalaye. Odila ajaka ajamo tomon osei bivon barinde niwe babe. Ibikan, botivo opotun surun ogbe yono nivori nigbati. Awo babalavo ile Orunmila, awo Ifa na osun komona sherenikuin. Keke minibe omibopi, akoko ajala lemere kuile. Ajake jirasi, jenmimon babin, kurelo dare nibati. Vundele ajake jirasi, vun obanile, ajake badukwe kuro. Lodare nibati, vundele, ajake jirasi, ivun obanile. Ajake badukwe lowo otuvare, ajake ni ori e yenida yore, ni ori todeleaye, kodara kweri. Patakin. En la tierra llamada Abiti ni Ele, vivían tres seres. Riseku, hijo de Gun, Rilomore, hijo del cielo, Orun, Afawakwe, hijo de Runmila. Eran tres grandes amigos y decidieron ir a la casa de Olodumare para escoger sus cabezas, destinos. Juntos bajaron a la tierra y fueron a consultar a Oduduwa, el sabio más viejo del pueblo de Biti. Oduduwa les dijo: para obtener sus cabezas, deben ir a casa de Ajalá, quien construye las cabezas con el ashe que le dio Olodumare. Pero para descender a la tierra, deberán cumplir con una prohibición. Y les preguntó: si, en el camino hacia la casa de Ajalá, oyen las voces de sus padres llamándolos, ¿qué harán? Ellos respondieron: seguiremos nuestro camino a casa de Ajalá para recibir nuestras cabezas. Luego regresaremos a saber qué querían nuestros padres. Entonces se arrodillaron y juraron delante de Oduduwa que así lo harían. Se prepararon para partir hacia la casa de Ajalá, el alfarero que fabricaba las cabezas del mundo. Salieron al camino y llegaron a la tierra de Afabere, Uñaré, Nibitebo, Uñán, Cuelú, Obini. Al entrar, cantaron: Egun, Agua, Ile, O Baba, Ejo, Quintole, Ona, Fun, Ode, Ajalá, Ile. Venimos a casa, espíritus ancestrales, oh Padre Serpiente, abre el camino al cazador hacia la casa de Ajalá. El jefe de aquella tierra, que machacaba ñame con una aguja, les mostró el camino hacia la casa de Ajalá, pero les pidió ayuda para pilonear el ñame. Afawakwe, hijo de Runmila, tomó la aguja y estuvo 3 días pilando ñame. Al final, partieron nuevamente, y Afabere Guyanawa, jefe de los Según, los acompañó un trecho. Pasado un tiempo, tomaron a la derecha y se encontraron con un portero. Le preguntaron por las cabezas de Ajalá, y él les mostró un camino, pero no era el verdadero. Anduvieron un buen trecho y llegaron a una tierra llena de armas. Riseku, hijo de Gun, reconoció que era la tierra de su padre, porque vio arcos, flechas, espadas, y comenzó a cantar: Gun tomu o fatomu, Orun ni bara, ni aun cuale, Gun moba, si se egun. Gun lanza flecha y lanza, el cielo ruge,
y yo me arrodillo, pues Gun hace el trabajo de los ancestros. Entonces Riseku dijo que debía quedarse ayudando a su padre a preparar la guerra, pero sus compañeros le recordaron la instrucción de Oduduwa, de no desviarse del camino. Él aceptó, entregó 2 akuko, gallos, a su padre y continuaron. Llegaron a la casa de Runmila y oyeron que golpeaba el ajepón con su irofa, pues estaba haciendo ebo. Afawakue les dijo: «Necesito saludar a mi padre», pero los otros respondieron: «Nosotros no nos detenemos, seguimos el viaje». Cuando Runmila vio a su hijo, le preguntó: «¿Qué haces aquí?». Afawakue le contestó: «Vamos rumbo a la tierra de Ibiti para ver primero a Ajalá y escoger nuestras cabezas». Entonces Runmila tomó su opele, hizo adivinación, y el signo que salió fue Tajebe Yonu. Este Ifá decía que uno de sus hijos iba por el camino buscando una buena cabeza, pero debía hacer ebo con todo lo que comía Ajalá. Epo, aceite de palma; Abí, nuez de cola; Efún, tiza blanca; Ayo, sal; Adie, gallina; Etú, paloma; Ella, pez; Akuko, gallo; Yopolopo o Wo, mucho dinero. Runmila preparó el ebo, se lo dio a su hijo, y le indicó llevarlo consigo hacia la tierra de Ajalá. Mientras Afawakue, hijo de Runmila, continuaba su camino, los hijos de Gun y del cielo, Riseku y Rilomore, regresaron al primer portero que los había desviado. Le volvieron a preguntar por la casa de Ajalá, y él les dijo: «Está muy lejos». Ellos contestaron: «No importa, debemos llegar hasta él». Finalmente llegaron a la casa de Ajalá, pero él no estaba presente. Decidieron esperar. Pasaron los días y Ajalá no regresaba. Desesperados, fueron a preguntar al pueblo, donde les dijeron: «Esa es la misión de Ajalá. Hay muchas cabezas ya listas, pero deben esperar su regreso». Impacientes, decidieron entrar al templo de Ajalá por sus propios medios para escoger sus cabezas. Riseku eligió una que acababa de ser fabricada, pero aún no estaba endurecida. Rilomore eligió otra que no sabía que estaba agrietada. Ambos se colocaron sus nuevas cabezas con alegría y emprendieron el camino de regreso a sus tierras. Pero cuando iban viajando, comenzó a llover fuertemente. La lluvia golpeaba sus cabezas con fuerza, hasta que comenzaron a ablandarse, agrietarse, deformarse, y finalmente quedaron aplastadas y pequeñas. Esto les trajo muchas dificultades. Entonces decidieron regresar donde Runmila. Consultaron Ifá, y éste les dijo. Se precipitaron. Escogieron cabezas defectuosas que no estaban terminadas. Además, desobedecieron a Oduduwa, quien les dio instrucciones claras. ¿No sabían ustedes que Jabeyonu es el Ifá de Ajalá, y que bajo ese signo no se debe salir bajo la lluvia? Por eso Ajalá no estaba en su casa. Él sabía que debía esperar a que escampara. Como no lo esperaron, tomaron las cabezas malas y la lluvia las destruyó. Entonces Ifá les mandó a realizar Ebori el-Edá, limpieza y restauración de cabeza, para poder reconstruir sus destinos. Triunfo de Afawakue. Mientras tanto, Afawakue, hijo de Runmila, llegó al camino de la casa de Ajalá, donde se encontró con Esú el Egbá, el portero. Le preguntó por la dirección, pero Esú le respondió: «Debo terminar de cocinar primero mi sopa de calalú». Afawakue esperó pacientemente y lo ayudó a encender el fuego. Notó que Esú echaba cenizas en el calalú. Le preguntó: «¿Por qué haces eso?». Y Esú respondió: «Para que se pueda comer y tenga sabor». Entonces Afawakue tomó todos los ingredientes del ebo, incluida la cabeza del obunco, carnero, y los vertió en el calalú de Esú. Cuando Esú probó el guiso, dijo: «¡Qué cosa más sabrosa! ¡Dame más!». Afawakue le respondió: «Siempre te daré de comer cuando yo coma. Ahora llévame a casa de Ajalá». Esú, feliz y cantando: «Awo ashebebe, aberelube, awo odara, Ajalá maloná». Lo llevó al templo de Ajalá. Cuando llegaron, oyeron un gran ruido. Esú dijo: «Esa es la casa de Ajalá». Ajalá no estaba porque tenía deudas. Afawakue pagó todas sus deudas. Ajalá salió y preguntó: «¿Cómo puedo pagarte?».
Afahuacue respondió, he venido desde muy lejos buscando la cabeza más perfecta. Ajalá dijo, está bien. Buscaremos entre todas la que sea perfecta, pero primero debo comer. Esú le dio la lerí de Acucó, cabeza de gallo, y más calalú. Cuando Ajalá probó, cantó, Epó maleró, Ajalá, Epó maleró, yo maleró, y yo maleró, Ajalá, y yo maleró. Fortalecido, Ajalá llevó a Afahuacue a su templo interior, donde había 101 cabezas. Fue probando una por una con su vara de hierro. Algunas se rompían, otras eran huecas, hasta que una no se rompió. Era fuerte, dura, perfecta. La ungió con bebé a Shemodun-Eri y se la entregó a Afahuacue. Él se la colocó en la cabeza y emprendió el viaje de regreso bajo la lluvia. Cantaba, Erini kan bimboba muy nelayo, umbo odara, obellano, awo ode ajala. Esta única cabeza me hace un rey alegre, regreso con honor, obellano, cazador de Ajalá. Aunque llovía, su cabeza se mantuvo intacta. Comenzó a adivinar, ganó mucho dinero, tuvo una casa grande, muchas esposas, Obiní, y hijos, Omo. Fue llamado Kolahegbe Yonu Eri Sami Awo, Orgbe Yonu, el de la cabeza bautizada, del signo Orgbe Yonu, nota final. Aquí nació el secreto de sazonar las cabezas de los sacrificios, para ofrecérselas a Ajalá, el rizá de las cabezas. Ajalá es un camino de Obatalá, que se representa por la lerí del animal sacrificado, cabeza. Una varilla de hierro rematada por una pequeña cabeza de madera de atorí, cargada con Modún, Eri, Egún, Ovícola, Osun, Aira, Lerí Ella, Ayanaku Lerí, y una fosé de 21 raíces sagradas. También aquí nació el ritual de tocar la cabeza con el opele y los siquín para hacer adivinación personal. Este ifá habla del camino recto, de la sabiduría, la prosperidad y el cumplimiento del destino.